El cielo de Rieway, Ohio, ya comenzaba a apagarse cuando mi coche se detuvo frente al camino agrietado que llevaba a la casa de mi infancia. El sol se escondía detrás de las copas de los árboles, tiñendo todo de un azul pesado y opaco. El aire tenía ese filo otoñal, esa amenaza fría que se cuela por el cuello de la chaqueta y te obliga a encogerte. En el asiento del pasajero, una caja de pastel mal envuelta descansaba como único testigo de lo que debía ser una celebración. $20 mal invertidos, glaseado de vainilla, letras rojas torcidas. Feliz cumpleaños, Ann. No me molesté en corregir al adolescente detrás del mostrador. ¿Para qué? Nadie más lo vería. Entré a la casa. El silencio me golpeó antes que el olor a carne y papas instantáneas. Un silencio denso, quirúrgico. No esperaba una fiesta sorpresa ni siquiera una tarjeta. Mis padres, Cullen y Vera, hacía años que no celebraban nada por mí. Pero esta noche se sentía diferente. Más fría. Más final. La cocina brillaba con esa luz fluorescente cruel que no perdona ni las grietas del linóleo. La cena ya estaba servida. Albóndigas resecas, ejotes enlatados y puré de caja. Cullen alzó la voz sin levantar la vista de su plato. «Llegas tarde». Dejé la caja del pastel en la encimera, su bolsa crujió como una carcajada siniestra. «Trabajé hasta tarde». «Reportes que terminar», contesté sin emoción. Sin disculpa. Vera no dijo nada. Jugaba con el tenedor como si cenar fuera una tarea humillante. Cullen se sirvió otro trago de whisky en su vaso astillado. Me quité el abrigo, lo colgué con cuidado y tomé asiento. El comedor se volvió un campo minado de tensiones. Cucharas chocando, vasos tintineando, el esporádico carraspeo forzado. No hubo un solo feliz cumpleaños. Solo masticar, tragar, sobrevivir. No debí sorprenderme cuando sucedió. Cullen nunca fue de los que guardan veneno por mucho tiempo. Golpeó el tenedor contra el plato con tanta fuerza que Vera dio un pequeño salto. Ya basta de vivir gratis. Tienes 30. Es hora de que te largues. Por un segundo, el mundo se congeló. ¿Lo había escuchado bien? Busqué la mirada de Vera. Nada. Ojos clavados en el mantel, labios cerrados como una herida suturada mal. Pago el internet, dije. Tranquila. Precisa. Como quien recita una ecuación. La electricidad. Parte de la hipoteca. La comida. Cullen soltó una carcajada seca, sin alegría. Pagar unas cuentas no te da derecho a vivir aquí toda la vida, princesa. Ese apodo. Princesa. Antes era un abrazo envuelto en ternura. Ahora era un cuchillo. Tragué saliva. Esto no era una rabieta. Esto estaba planeado. Esperaron a mi cumpleaños para soltar la bomba. No era una celebración. Era una sentencia. Empujé el plato. La carne fría, el pastel, todo me revolvía el estómago. Me puse de pie. Esperaban lágrimas. Una súplica. Una escena. No les di el gusto. Asentí una vez. Cortante. Entendido. Cullen sonrió satisfecho. Vera ni siquiera levantó la cabeza. No bastaba la vergüenza para detenerlos. No bastaba la sangre para detenerme. Subí las escaleras. Tomé el pastel del mostrador. Su asa de plástico se había estirado, marcando la caja con un surco. Faltaba una vela. Probablemente se cayó en el camino. Pero el símbolo era claro. Una vela menos. Una familia menos. Una promesa menos. Mi habitación me recibió como una tumba. La maleta a medio hacer me esperaba en un rincón. Había comenzado a empacarla semanas atrás. Tal vez en el fondo siempre supe que este día llegaría. Pero no tan cruel. No tan frío. Me quité la chaqueta. La doblé con precisión. No por calma. Sino porque ya no había lágrimas que gastar. Empecé a empacar. Cepillo de dientes. Documentos. Ropa. Cada prenda era un corte limpio al cordón que me unía a esta casa. Corté el internet. La luz. El agua. Todo a mi nombre. Todo desconectado. Cada clic en mi laptop era una liberación. No por venganza. Por justicia. Bajé a la sala. Cullen en su sillón. Vera en el sofá.
La televisión zumbando con risas enlatadas. Ni una palabra. Ni un gesto. No olvides apagar las luces al salir, murmuró Cullen. Ya no las pagas tú. Subí sin responder. Cada escalón retumbaba como un tambor de guerra. Cerré la puerta de mi habitación. No era mi casa. Nunca lo fue. Me senté en la cama. Observé el pastel. El glaseado chorreado. La vela faltante. Lo empujé del buró. Cayó al suelo con un susurro triste. Feliz cumpleaños, Ann. Desperté con el zumbido débil del viejo calefactor filtrándose por el piso, aunque sabía que no duraría mucho. Todo estaba programado para desconectarse al amanecer. Mientras el cielo de Rieway se teñía de un gris pálido, abrí los ojos en esa habitación prestada, sintiendo que mi cuerpo aún estaba atrapado en la noche anterior. La maleta estaba cerrada a mis pies, sujeta por un cierre que parecía contener no solo ropa, sino años de sacrificios jamás reconocidos. Me levanté en silencio. El suelo crujió como si protestara por mi decisión de marcharme. La casa entera parecía saber que algo se estaba desmoronando. Tomé una ducha rápida, sin agua caliente. Ya había comenzado. Me vestí con ropa limpia, jeans gastados, suéter gris, botas resistentes. No eran prendas nuevas, pero eran mías. Bajé las escaleras con pasos suaves. La televisión seguía encendida. Cullen dormía con la boca entreabierta, una cerveza aún en la mano. Vera no estaba a la vista. Me detuve en el umbral de la sala. Lo observé dormir, roncando entre risotadas artificiales de un programa que no le importaba. ¿Este era el hombre por el que había cancelado mis vacaciones? ¿Por el que había pagado un tratamiento dental que me dejó con la cuenta bancaria en ceros durante 3 meses? Miré el reloj. 6:03 de la mañana. Entré en la cocina, abrí el cajón de las llaves y tomé la mía. Solo que ya no era mía. Era un recuerdo de otra versión de mí misma. La dejé sobre la mesa, junto a una nota escrita con letra firme. Te fuiste antes que yo. Solo que yo fui la última en notarlo. Salí sin hacer ruido. Caminé hasta el coche, estacionado a 2 cuadras. Había empacado durante la madrugada, cada movimiento cuidadoso. No quería que se dieran cuenta. No porque temiera un enfrentamiento, sino porque no quería darles la oportunidad de reclamar algo que nunca les perteneció, mi dolor. Mientras manejaba hacia la salida del pueblo, la radio sintonizaba una canción antigua que solía tararear de niña. Pero ya no la sentía mía. Nada lo era. Nora abrió la puerta antes de que tocara. Me lanzó una mirada rápida y sin palabras me envolvió en un abrazo. Era cálido, imperfecto, sincero. No como los que recordaba de mi madre, que siempre parecían más por protocolo que por cariño. ¿Lo hiciste? Preguntó finalmente. Asentí. Sí. Me fui. Pasé la mañana ayudándola a organizar su departamento, intentando distraer mi mente. Ella no preguntó demasiado, pero su presencia era un bálsamo. Por primera vez en años, no tenía que justificar mi existencia. Fue al mediodía cuando el caos empezó. Mi teléfono vibró con furia sobre la mesa. Notificaciones apilándose como enjambres. Llamadas perdidas. Mensajes. Voicemails. Vera. Cullen. Mi tía Marle. Una prima que no veía desde hacía 3 navidades. Todos con la misma urgencia venenosa. El primero fue un mensaje de texto de Vera. No entiendo lo que hiciste. El internet no funciona. Papá está furioso. Tú hiciste algo. Luego uno de Cullen, lleno de mayúsculas. Regresa ahora. Te vas a arrepentir. Y ahí estaba. No preocupación. No confusión legítima. Solo ira. Solo pérdida de control. Habían perdido su proveedora. Y ahora se daban cuenta. No respondí. No necesitaba hacerlo. Pasé la tarde escaneando documentos. Mi vida convertida en facturas, transferencias, recibos. El resumen brutal de una hija explotada y descartada. Lo hice con precisión quirúrgica. No por odio. Por protección. Cada hoja era una coraza. Nora me encontró en la mesa del comedor, los papeles esparcidos como un campo de batalla. ¿Estás bien? Susurró. Estoy haciendo inventario, le respondí. No de lo que perdí.
de lo que ellos perdieron. A las 8 de la noche, recibí el mensaje que me rompió algo dentro. No de tristeza. De certeza. Era una nota de voz de Vera. Su tono era dulce. Demasiado dulce. Cariño. Esto no tiene sentido. Todo puede arreglarse. Papá no quería decir esas cosas. Ya sabes cómo es. Está enfermo. Está confundido. Por favor, regresa. Somos familia. Mentira envuelta en terciopelo. Ese era su talento. Hacer que todo sonara como amor cuando en realidad era dependencia. No les dolía mi ausencia. Les dolía su pérdida de comodidad. Reproduje la nota una vez más. Luego, con el mismo movimiento que había usado para cancelar los servicios del hogar, la eliminé. Nora trajo 2 tazas de té. Me senté junto a ella en el pequeño sofá. Afuera, el viento silbaba como si también cerrara puertas. ¿Te sientes culpable?, preguntó con suavidad. Sí. Pero no porque esté haciendo algo malo. Me siento culpable porque me enseñaron que ser útil era la única forma de merecer amor. Nora apretó mi mano. Entonces estás aprendiendo algo nuevo. Que mereces amor sin condiciones. Que puedes empezar otra vida. Que no tienes que quedarte donde te duelen. La miré. Asentí. Esa noche, mientras me acurrucaba en una cama que no era mía pero tampoco me castigaba, decidí que si alguna vez contaba esta historia, no sería como víctima. Sería como testigo de mi propia resurrección. Porque ser expulsada no fue el final. Fue el comienzo de ser libre. El lunes amaneció con un cielo opaco, sin sol ni lluvia, como si el día mismo no supiera qué hacer con su existencia. Yo sí sabía. Tenía un plan. Después de 3 días en casa de Nora, el remolino de llamadas y mensajes ya no me hacía temblar. Mi celular vibraba sin cesar como una herida mal cerrada, pero ya no lo revisaba con la misma urgencia. No iba a contestar. No iba a regresar. No iba a permitir que el apellido que llevaban mis padres siguiera siendo la cadena que me ataba a la ruina. Nora salió temprano a su trabajo en la clínica veterinaria. Me dejó una nota pegada al espejo. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Comienza como quieras, pero haz lo tuyo. Desayuné lentamente, saboreando un café tibio y pan tostado que sabía mejor que cualquier cena que me hubieran servido en casa. Luego me senté frente al portátil. El mismo que había usado tantas veces para pagar las cuentas de Cullen y Vera. Hoy, lo usaría para deshacerlas. Lo primero fue cerrar la cuenta compartida del banco. Aquella que mi madre insistió en mantener por seguridad, como si yo fuera su póliza de vida andante. Revisé los movimientos. Miles de dólares en gastos de supermercado, reparaciones de auto, préstamos personales. Todo con mi firma. Todo con mi esfuerzo. Transferí lo que quedaba a mi nueva cuenta, a mi nombre, sin compartidos ni condiciones. Luego cerré la anterior. Sentí el clic del mouse como el crujido de una rama vieja rompiéndose. Una parte del pasado se desmoronaba con cada clic. Después, me dirigí a la aseguradora. El auto de Cullen. El coche viejo de Vera. Ambos bajo mi póliza, por supuesto. Les había conseguido descuentos, cobertura completa. Retiré los vehículos. Uno a uno. Sin aviso. Sin explicación. Solo justicia. Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar. Otra nota de voz. La número 37. La abrí, no por debilidad, sino por estrategia. Quería oír qué máscara llevaban ahora. Era Cullen. Ann, empezó con un tono que pretendía ser conciliador. Escucha, todos cometemos errores. Somos familia. No puedes simplemente desaparecer y dejarnos en esta situación. Tu madre está enferma. No ha comido. Me estoy haciendo cargo de todo yo solo. Y tú estás actuando como una extraña. Como si no te importáramos. Recuerda todo lo que hicimos por ti. Pausa. Tú nos debes esto. Allí estaba. El núcleo. No amor. No pesar. No comprensión. Solo deuda. Solo control. Apagué el celular sin responder. Esa tarde, Nora y yo fuimos al centro. Necesitábamos aire. Algo de color entre tanto gris. Nos perdimos entre calles estrechas,
vidrieras viejas y olores a pan recién horneado. La vida seguía, aunque la mía estuviera reconstruyéndose desde cenizas. Pasamos por una pequeña papelería donde un cartel decía: «Renueva tu nombre. Renueva tu historia». Fue impulsivo, o tal vez no. Entré. Pregunté por el proceso para cambiar legalmente mi apellido. La mujer tras el mostrador me miró con suavidad. ¿Cambio por matrimonio o por voluntad? Por voluntad, respondí, sin vacilar. Porque el que tengo ya no me pertenece. Tomó mis datos. Me explicó los plazos. Los formularios. El costo. Lo firmé todo sin temblor en la mano. Esa noche, en la sala de Nora, escribí mi nuevo nombre en una hoja en blanco. Lo leí en voz alta. Era simple. Sin adornos. Sin legado. Solo mío. Nora me observó desde el marco de la puerta, con esa mirada suya que siempre dice lo justo sin abrir la boca. ¿Te sientes distinta?, preguntó. No aún. Pero me siento limpia, le dije. Como si alguien me hubiera quitado un abrigo mojado después de años bajo la lluvia. Ella asintió. Entonces mañana puedes vestirte con lo que tú elijas. Nos reímos. Fue una risa breve, rota, pero real. Esa madrugada, mientras el mundo dormía, abrí una nueva libreta. La titulé en la primera página. Cosas que no me deben, pero me quité. Y empecé a escribir. El miedo de decepcionar. La necesidad de pedir permiso para existir. El peso del buen comportamiento. El hábito de salvar a quienes me hieren. El apellido de quien me echó. Una por una. Las verdades. Las cargas. Las heridas. Porque ya no era la hija buena. Ya no era la salvadora. Ya no era la moneda de cambio emocional de nadie. Era Anne. O lo que quedaba de ella. Pero lo que quedaba, por fin era libre. El pueblo era pequeño, pero las mentiras corrían como ríos subterráneos, silenciosas pero constantes. No era raro que alguien te conociera desde la infancia y aún así te juzgara como si nunca te hubiera visto. Pero también había algo más en Rieway, la memoria colectiva. Esa que, cuando se despierta, no perdona. Fue Cari, una excompañera de trabajo, quien me escribió primero. ¿Has visto lo que publicó tu padre en el grupo de Facebook del pueblo? Tardé en abrir el enlace. No por miedo, sino porque ya sabía lo que iba a encontrar. Cullen siempre había sido experto en el arte de victimizarse. Pero no estaba preparada para la magnitud de su espectáculo. Nuestra hija nos ha abandonado en el peor momento. Enfermedades. Hambre. Oscuridad. Después de todos los sacrificios que hicimos por ella. Algunos hijos simplemente nacen rotos. Recen por nosotros. Cientos de comentarios. Algunos con corazones. Otros con oraciones. Y muchos con juicios. ¿Qué clase de hija hace eso? Los padres siempre lo dan todo, y así se los paga. Los jóvenes de hoy no tienen alma. Lo peor no fue leerlos. Fue ver los nombres. Vecinos. Profesores. Antiguos conocidos que me sonreían en el supermercado. Gente que había visto cómo lavaba el auto de Cullen en pleno invierno, cómo salía a trabajar los domingos, cómo recogía medicamentos para Vera con mi propio dinero. Me dolió, sí. Pero también me encendió. Nora me encontró sentada frente a la computadora, con papeles esparcidos como esquirlas alrededor mío. Mi respiración era tranquila. Mis manos, precisas. Estaba escribiendo. No una defensa. Un informe. Una radiografía de la verdad. Facturas. Recibos. Fotografías. Correos. Transferencias. Pruebas. Todo lo que nunca dije. Todo lo que ellos jamás reconocieron. Cada centavo que pagué. Cada esfuerzo no retribuido. Cada deuda emocional disfrazada de familia. Lo subí todo. No en un arranque de furia. No con insultos. Solo la verdad, estructurada como un informe. Un hilo de publicaciones claras, sin adornos, sin gritos. Al final escribí. Cuando me echaron, no solo perdieron a una hija. Perdieron a quien mantuvo encendida la casa que hoy dicen que se les apaga. Presioné publicar. El silencio que siguió fue absoluto. Como si el mundo contuviera el aliento.
Las primeras respuestas fueron tímidas. Unas cuantas reacciones. Luego, comentarios de antiguos compañeros del colegio, vecinos, incluso algunos desconocidos. Siempre la vi arreglando el techo cuando llovía. Pensé que era raro. Tu madre me pidió prestado para pagar la luz. Ahora entiendo. Yo trabajaba en la oficina de servicios públicos. El recibo siempre venía a tu nombre. Y entonces la avalancha. Testimonios. Recuerdos. Gente que había callado durante años y que ahora encontraba en mi voz un eco para soltar lo suyo. Cullen intentó contraatacar. Publicó un mensaje condescendiente. Todos los padres se sacrifican. A veces los hijos exageran. Qué triste ver cómo buscan atención con mentiras. Pero ya era tarde. Debajo, las respuestas no se hicieron esperar. Mentiras con recibos, Cullen. ¿Y tú dónde estabas cuando Ann trabajaba doble turno para pagar la calefacción? Yo la vi sacar a tu esposa del arcén el invierno pasado. Tú ni apareciste. La grieta se convirtió en abismo. Vera, en cambio, tomó otro camino. Comenzó a dejarme notas de voz, cada vez más quebradas. Su voz sonaba como papel mojado, deshaciéndose con cada palabra. Ann, yo no sabía que Cullen iba a publicar eso. No es verdad. Solo estamos asustados. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. Una parte de mí quería creerle. Pero ya había aprendido. Cuando la verdad hiere, los cobardes no piden perdón. Piden silencio. Aquel sábado fui con Nora a la feria de otoño en la plaza del pueblo. Por primera vez, los ojos sobre mí no me juzgaban. Algunos bajaban la mirada. Otros me ofrecían gestos de respeto. La señora Langley, amiga de Vera desde los tiempos de la iglesia, me detuvo con suavidad. Hiciste bien, hija. Lo sabíamos. Solo no sabíamos cómo ayudarte. Asentí. No tenía palabras. Solo gratitud muda. Esa noche, mientras las luces de la feria parpadeaban como luciérnagas eléctricas y las risas de niños resonaban entre los árboles, entendí algo. Durante años había cargado una culpa que no era mía. Había creído que era ingrata, egoísta, cruel. Pero la verdad era simple. No me alejé de ellos por venganza. Me alejé porque la única forma de sobrevivir era dejar de ser su sacrificio. Y mientras los fuegos artificiales estallaban sobre los tejados, una parte de mí, esa parte rota y silenciosa, se alzó en llamas también. No como advertencia. Como renacimiento. El sobre era grueso. Manila, sellado con cinta desgastada. Me lo entregaron con una cortesía inexpresiva. Un oficial, joven, camisa arrugada, voz hueca. Señorita Ann Marin, ha sido notificada formalmente. Me quedé mirando el sobre. No por sorpresa. Ya lo había sentido venir. En cada llamada ignorada, en cada mensaje borrado, en cada nota de voz donde Vera lloriqueaba con culpa fingida. Lo supe. Lo esperé. Solo no sabía que dolería tan poco. Lo abrí en la mesa de Nora, con una taza de té aún humeante a mi lado. Demanda civil. Por abandono emocional de adultos mayores. Por malversación. Por abuso financiero. Cullen y Vera. Mis padres. Me estaban demandando. A mí. A la hija que les pagó los dientes, el techo, la calefacción. A la hija que les limpió la miseria disfrazada de familia durante una década. Nora leyó el documento conmigo, línea por línea. No dijo nada. Hasta que cerramos la última hoja. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Asentí. Sí. Que ya no queda nada por salvar. A las 3 de la tarde ya estaba en llamada con asistencia legal. Tenía todo. Carpetas, recibos escaneados, estados bancarios, facturas a mi nombre, incluso fotos de mí sobre el tejado bajo la lluvia, arreglando lo que Cullen había dicho que harían cuando hubiera dinero. La mujer del otro lado de la línea tenía voz firme. Decidida. No solo puedes defenderte, me dijo. Puedes contrademandar. Lo tuyo tiene nombre. Explotación económica bajo la figura de la dependencia parental inversa. ¿Existe un término para eso? Sí, respondió. Porque no eres la única. Y no lo era. No lo soy. 2 días después, en la estación de policía,
Vera tenía las manos entrelazadas como si rezara. Cullen, rígido, los nudillos blancos. Yo entré con mi abogada. No temblaba. No sudaba. Solo estaba, en paz. El oficial explicó con voz medida que sus cargos podían considerarse difamación agravada, y que mi contrademanda estaba lista para proceder. Ella nos traicionó, dijo Cullen, la voz más débil de lo que recordaba. No puede simplemente borrar a su familia así. Yo hablé entonces. Clara. Sin elevar la voz. No los borré. Solo dejé de fingir que todavía estaban ahí. Vera intentó llorar. El llanto no le salió. Cullen murmuró algo sobre que yo era pura venganza disfrazada de hija. Pero no era venganza. Era cierre. Ellos se fueron en silencio. Por primera vez, no hubo amenazas. No hubo manipulación. Solo derrota. Volví al apartamento de Nora. La luz del otoño entraba suave, pintando de ámbar las paredes. Ella me esperaba con una vela encendida, un gesto simbólico que me hizo sonreír. ¿Y ahora qué? Preguntó. Me senté. Tomé aire. Ahora me invento de nuevo. Ese fin de semana me mudé al pequeño estudio que había alquilado con mis propios ahorros. No tenía lujos. No tenía muebles nuevos. Pero tenía una puerta con llave. Una cuenta de luz a mi nombre. Y silencio. Un silencio distinto. No el que congela. El que sana. Ordené el espacio, colgué cortinas, pinté las paredes de azul claro, como cielo limpio. Y una tarde, entre cajas y restos de pasado, encontré el pequeño adorno de pastel. La vela solitaria. El último cumpleaños en aquella casa. La primera noche en la que fui expulsada de la vida que me rompía. Lo puse en una repisa. No como nostalgia. Como monumento. A la mujer que no se quebró. Semanas después, recibí una carta sin remitente. Papel grueso, tinta azul. Solo decía: no se puede destruir a quien decide reconstruirse desde las cenizas. Tú no huyes, Anne. Tú eliges. Y eso los asusta. No supe quién la envió. Pero no importaba. Porque era verdad. Hoy, cuando camino por las calles de este pueblo que una vez me vio rota, ya no agacho la cabeza. Algunos todavía murmuran. Otros sonríen con respeto. Pero yo solo escucho una voz. La mía. He aprendido a decir no sin culpa. A decir yo primero sin vergüenza. A dejar de amar a quienes me usaron como salvavidas mientras fingían ahogarse. La familia no es sangre. Es quien no te empuja al abismo mientras te llama exagerada por gritar. Hoy ya no me llamo Anne Marin. Hoy me llamo Anne Solo. Y esta es mi historia. La historia de cómo dejar una casa fue el primer paso para construir un hogar. Uno dentro de mí.